Muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta primera webinar de Gas Survey en México. Esperemos que todo el mundo esté bien, pasando estos momentos complicados, ¿no?, que nos está tocando vivir debido al COVID-19. De verdad, esperamos que todos ustedes estén bien y sus familiares también. Bueno, empezamos ya con la presentación, con el webinar sobre soluciones ecológicas europeas para la sustitución de gases como el R22 o el R404A o R507. Como decía mi compañero Erwin, me llamo Guillermo González, soy ingeniero industrial y soy el responsable del departamento técnico, además de Product Manager de Gas Survey. Vamos a empezar con la webinar. En esta primera diapositiva les explicaremos pues, la evolución de los gases refrigerantes fluorados en este último siglo. Estos refrigerantes han evolucionado en 4 generaciones. Estas 4 generaciones se han producido, se han generado debido a que se han tenido que ir cumpliendo con una serie de reglamentos medioambientales como el Protocolo de Montreal o el Protocolo de Kioto y la enmienda de Kigali del Protocolo de Montreal. Además de otros criterios técnicos que se tienen en cuenta a la hora del desarrollo de estos gases refrigerantes, que serían la eficiencia energética y la seguridad de estos gases refrigerantes en la manipulación y el uso, ¿no?, de estos gases refrigerantes en la instalación. Además de otro criterio muy importante como sería el coste de estos gases refrigerantes. Estas 4 generaciones que se han desarrollado, que podemos ver que ha habido en la historia de la refrigeración, de gases refrigerantes fluorados, son los CFCs, HCFCs, HFCs y HFOs. Los primeros y los segundos, los CFCs y HCFCs, que son la primera y segunda generación, tienen contenido en cloro y esto produce que tengan una característica medioambiental, es decir, que afectan, negativa, que afectan al desplazamiento de la capa de ozono. Esto sería el ODP. Y todos ellos, tanto los CFCs como HCFCs, como HFCs, como HFOs, afectan a lo que sería el potencial de calentamiento global o efecto invernadero de estos gases refrigerantes. Y esto sería el GWP o el PCG, como ustedes conocen. La primera generación tiene un ODP muy alto, o desplazamiento de la capa de ozono muy alto, y un GWP medio alto. Los HCFCs o segunda generación tienen un ODP todavía alto, pues todavía siguen conteniendo cloro, aunque en menos proporción que los primeros, y un GWP también alto, medio alto. Los HFCs ya no tienen contenido en cloro, con lo cual el potencial de desplazamiento del ozono es cero, ya no afectan a la capa de ozono, pero en este caso seguimos teniendo el GWP medio alto, es decir, siguen afectando al efecto invernadero. Y finalmente la cuarta y última generación, son los HFOs, que tampoco afectan al desplazamiento de la capa de ozono, con lo cual tienen ODP igual a 0 y tienen un GWP ya bajo, ¿vale? Es decir, ya afectan en mucho menor grado al efecto invernadero de la Tierra. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí les queríamos explicar una tabla resumen de estas 4 generaciones y explicarles que hay una generación intermedia entre la tercera y la cuarta generación. Como pueden ver, sería una generación que sería la suma de la tercera y la cuarta, es decir, son gases refrigerantes que son mezclas de componentes de la tercera generación, es decir, componentes HFC,
y componentes de la cuarta generación, es decir, componentes HFO. Y estas mezclas, pues, por ejemplo, hay algunos gases conocidos en su mercado, como son el 449A o el 452A. En esta diapositiva, nuestro objetivo era, pues, explicarles cuáles son los criterios más importantes que se tienen que tener en cuenta a la hora de la elección de un gas refrigerante, ¿no? O cómo se define un gas refrigerante para que este sea lo mejor posible. Pues todos estos criterios que nosotros consideramos son que el gas refrigerante sea seguro su manipulación y funcionamiento en la instalación, que no sea tóxico, como por ejemplo el amoníaco, que no sea inflamable, como podrían ser los hidrocarburos, que tengan un bajo pCa, es decir, que afecten en lo menor posible al efecto invernadero, que además sea necesario un bajo coste de inversión a la hora de la realización de instalaciones nuevas, que sean eficientes energéticamente, es decir, que tengan un COP lo mejor posible, que luego haya unos costes de mantenimiento lo más bajos posibles, es decir, si trabaja a presiones bajas, pues los componentes serán más económicos y además, pues luego también el coste del propio refrigerante, luego que sean económicamente soportables, ¿no? Esto sería lo que comentaba anteriormente sobre el coste del refrigerante y además, pues que haya una disponibilidad en el mercado, que no sean difíciles de encontrar. En relación al protocolo de Montreal, queríamos comentar, pues, bueno, que el objetivo del protocolo de Montreal es el de proteger la capa de ozono, ¿no? Que ha habido una degradación de esta capa de ozono por el uso de refrigerantes de la primera y segunda generación, de los CFCs y HCFCs, y el objetivo del protocolo es el de eliminar la producción y el de han generado lo que sería un phase out, es decir, una eliminación, una reducción del uso de estos refrigerantes para acabar pues bueno, reduciéndolos o dejándolo de utilizar completamente en el mercado. Concretamente en el mercado mexicano ya se han generado algunas reducciones en lo que sería el uso de HCFCs como el R22 para acabarlo eliminando completamente dentro de pocos años. Bueno, como pueden ver, al final hay un gráfico aquí que sería en cómo afecta el uso de estos refrigerantes en lo que sería la capa de ozono. La capa de ozono es una capa que nos protege de los rayos ultravioletas, es decir, de la radiación solar. Entonces, el cloro que contienen estas dos generaciones, los CFCs y los HCFCs, reacciona con el ozono, con esta capa de ozono que nos protege de los ultravioletas, eliminando ozono y afectando a que esta radiación, pues, penetre mucho más en lo que sería la atmósfera terrestre, ¿no? Entonces, pues, al final, pues, pueden producir enfermedades como podría ser una de ellas el cáncer de piel. Si pasamos a la siguiente. En esta diapositiva, pues, queríamos explicarles cuáles son los criterios que consideramos más importantes a la hora de la elección de un refrigerante sustituto, de un retrofit, de un gas retrofit, de otro refrigerante que ustedes ya conocen. Por ejemplo, de un refrigerante que se encuentre en una instalación como podría ser un R22. ¿Qué criterios habría que tener en cuenta a la hora de la elección del refrigerante sustituto de este R22 de la instalación? Pues consideramos que los más importantes o los que se tienen que tener en cuenta son la capacidad de refrigeración, el COP o el coeficiente de rendimiento, las presiones de trabajo de este refrigerante sustituto, la temperatura de descarga, la compatibilidad que debe de tener con el lubricante existente en la instalación, el glide de temperatura o deslizamiento de temperatura, el caudal másico, el potencial de calentamiento global, o lo que sería en cuanto afecta en el efecto invernadero, y finalmente el TEWI, que sería la suma del impacto directo e indirecto del refrigerante. Es decir,
en cuanto afecta a la hora de las emisiones directas en el efecto invernadero y en cuanto afecta en las emisiones indirectas también para el efecto invernadero, que es decir, en cuanto consume cuánto hace que consume una instalación por el uso de ese gas refrigerante. Es decir, a mayor COP tenga un gas refrigerante, menor impacto indirecto tendrá ese gas refrigerante para el cálculo del TEWI. Y a menor TEWI, pues mejor gas refrigerante. Bueno, aquí pues, verán que tenemos una gama, nuestra gama RS, que es la gama más completa y premium de Gas Survey, que son gases refrigerantes sustitutos para, en este caso, el R22, como el RS70 y el RS45, son gases refrigerantes drop-in del R22, y el RS50, que es un gas refrigerante drop-in del R404 o R507. Esta gama de gases refrigerantes, la gama RS, son gases refrigerantes sostenibles para poder conseguir desafíos globales, ¿no? En este caso, todos estos gases refrigerantes se han desarrollado en una empresa muy importante que está en Inglaterra, es Refrigerant Solutions. Todos estos gases refrigerantes nosotros los fabricamos en España. Todos ellos están homologados en ASRAE, que es la asociación americana que al final te adjudica un número ASRAE, es decir, que tiene en cuenta que al final ha tenido en cuenta todos los parámetros de desarrollo y que al final han verificado que todo ello, lo han constatado, ¿no? Que todo ello es real. Luego todos ellos están clasificados como A1, es decir, son gases refrigerantes no inflamables y con baja toxicidad, al igual que muchos gases refrigerantes que ya conocen, como el 410A, el 404A, el 438A o el 449A. Todos estos gases tenemos más de 10 años de experiencia en lo que sería el uso y comercialización en Europa. Están funcionando a día de hoy ya en miles de instalaciones en toda Europa y en otros países del mundo. Y son soluciones, lo más importante es que son soluciones directas, rápidas y fáciles de usar. Las principales ventajas de nuestra gama RS es que son fáciles y de sencilla reconversión, es decir, son gases refrigerantes drop-in de aquellos gases a los cuales sustituyen. Es decir, el RS45 y el RS70 son drop-ins, sustitutos directos del R22, y el RS50 es un gas refrigerante sustituto directo drop-in del R404 o R507. Es decir, son de muy fácil sustitución y requieren de muy pocas lo que serían adaptaciones, ¿no? Luego son soluciones de futuro, es decir, en instalaciones existentes de R22 se les pueden seguir dando vida útil, ya que tenemos soluciones que nos permiten seguir funcionando estas instalaciones sin tener que hacer grandes inversiones en poner o en desmantelar estas instalaciones y tener que instalar instalaciones nuevas. Y nos van a permitir poder seguir utilizando estas instalaciones durante muchos años. Y luego, además, son soluciones respetuosas con el medio ambiente, ya que todas ellas tienen un ODP igual a 0, es decir, no desplazan la capa ozono, es decir, el potencial de desplazamiento del ozono es 0, y además tienen potenciales de calentamiento atmosférico medio-bajo. En esta diapositiva queríamos poderles mostrar que nuestra gama de refrigerantes RS es todavía mucho más amplia. No obstante, pues, para el mercado mexicano hemos considerado que las más importantes o las que pueden dar solución más fácil a la situación actual son el RS70, el RS45 y el RS50.
Tenemos otras alternativas, pero que a día de hoy pues, no son necesarias en el mercado mexicano. El RS45 sería el nombre comercial de Gas Servei. El nombre ASRAE, el número ASRAE, que nos ha adjudicado la Asociación Americana, sería el R434A. Esto se puede consultar, es de pública consulta a través de Internet. Este gas refrigerante es un sustituto directo del R22 para equipos con válvula termostática regulable y especial para sistemas inundados, donde nos encontremos evaporadores inundados. Es una mezcla de gases refrigerantes HFC y HC casi azeotrópica. Esto que hemos indicado de HC es un pequeño contenido de alrededor de un 3% de hidrocarburos, que es lo que permite que este gas refrigerante sea drop-in del R22 y sea compatible con los lubricantes minerales o alquilbencénicos que estén en la instalación de R22. Luego, no es perjudicial para la capa de ozono, como comentábamos, tiene un ODP igual a 0, y utilizado como reemplazo directo drop-in del R22. Como he comentado, es la única solución de reemplazo disponible en el mercado para sistemas inundados. Es un retrofit, es decir, puede requerir pequeñas modificaciones en el equipo durante el retrofit, por ejemplo, el cambio de juntas y ajustes o sustitución de la válvula de expansión. Es decir, según la instalación, es posible, para poder sacar o conseguir el máximo rendimiento, pues sea necesario ajustar la válvula de expansión para conseguir el máximo rendimiento de funcionamiento. Luego, el tema del cambio de juntas es necesario en todas estas sustituciones que se realicen de retrofits de R22 a los sustitutos del 22, como el RS45, porque las juntas existentes en la instalación son juntas antiguas, que estaban en contacto con el cloro y estaban hinchadas, y para el uso de estos gases refrigerantes se necesitan juntas que sean de teflón, por ejemplo, ¿no? O sea, juntas de materiales fluorados. Por ejemplo, el teflón, el argoflón, el kinglerite, etc. Luego, los lubricantes compatibles son el aceite mineral o el alquilbenceno o incluso el poliéster. En la mayoría de casos no es necesario el cambio de lubricante del sistema. Es decir, como estábamos diciendo, es un gas refrigerante directamente compatible con los lubricantes existentes en la instalación de R22. La temperatura de descarga es significativamente menor que el R22. ¿Esto qué nos aporta? Nos aporta el hecho de que haya una menor temperatura de descarga, que el compresor trabaje a menores temperaturas, con lo cual al final vamos a conseguir un aumento de la vida útil de este compresor. Tiene un potencial de calentamiento global de 3.238. En caso de fuga, se puede completar la carga de refrigerante. Esto quiere decir que sea la fuga que se genere en una instalación en la cual ya se haya realizado un retrofit de R22 a este gas refrigerante, es decir, ya tenemos este gas refrigerante funcionando en la instalación. Si hay una fuga, no es necesario el cambio de refrigerante porque este no se ha descompuesto. Simplemente hay que cargar la cantidad de refrigerante necesaria para que la instalación siga funcionando a pleno rendimiento. Luego, la capacidad de refrigeración y la eficiencia energética de este gas refrigerante mantiene en la mayoría de los casos el mismo rendimiento que el R22, incluso en algunas instalaciones mejora tanto la capacidad como el coste. Es un refrigerante que es para cualquier tipo de instalación que funcione con válvula de expansión variable, eso es muy importante. Y luego el rango de temperaturas de trabajo de este refrigerante es para positivas, medias
y bajas temperaturas, es decir, sirve tanto para aire acondicionado como para refrigeración. Y algo muy importante, incluso puede alcanzar temperaturas de evaporación de menos 35 grados, es decir, tiene muy buena capacidad de refrigeración, alcanza muy bajas temperaturas de funcionamiento. En esta gráfica lo que les queríamos mostrar es el COP y la capacidad frigorífica del RS45 versus el R22 en lo que sería una aplicación de aire acondicionado. Bueno, pues lo que sería el COP serían las líneas azules y rojas. Verán que es muy similar el COP a lo largo de lo que sería el rango de funcionamiento de las temperaturas de trabajo. Y la capacidad frigorífica del R22 y el RS45 serían las líneas verde y morada, y también verán que son muy similares. En esta diapositiva comparamos los mismos parámetros de COP y capacidad frigorífica, pero en lugar de aplicaciones de aire acondicionado, serían aplicaciones de refrigeración. Y aquí podemos observar lo mismo, que el COP, líneas azul y roja, son muy similares en lo que serían las temperaturas de funcionamiento y para refrigeración, y lo que sería la capacidad del R22 y el RS45, líneas verde y morada, pues podemos ver que la capacidad incluso es superior en algunas temperaturas de funcionamiento, entre menos 10 y menos 15 y 0. En esta diapositiva queríamos mostrar lo que comentábamos de que la temperatura de descarga era menor, y como pueden ver, la temperatura de descarga del RS45 sería la línea morada versus la línea verde del R22. Esta sería la línea verde de temperatura de descarga del R22, la línea morada del RS45, como pueden observar, es bastante inferior. Con lo cual, pues como decíamos, aumentamos la vida útil del compresor. Y al final reducimos costes para el cliente. En esta diapositiva queríamos comentar, pues, de esas miles de instalaciones que están funcionando en Europa, pues casos de éxito del RS45, tanto en climatización como en refrigeración, pues tendríamos desde chillers, rooftop, sistemas de aire acondicionado de trenes, en refrigeración cámaras frigoríficas, secaderos, supermercados, túneles de congelados, donde aquí se requieren muy bajas temperaturas de funcionamiento, sistemas inundados, único sustituto del R22 que funciona bien en este tipo de instalaciones, máquinas de hielo, también es muy importante que tengan el glide que sea muy bajo del RS45, pistas de patinaje sobre hielo o almacenes refrigerados, es decir, cubre cualquier tipo de aplicación del R22. Pasamos ya a lo que sería el RS70, el otro sustituto del R22, o el R453A, que sería su número de ASRAE. A este nos gusta trasladar al mercado, que es el todoterreno de los sustitutos directos drop-in del R22. Todoterreno, ¿por qué? Porque sirve para instalaciones con temperaturas de funcionamiento tanto altas como medias como bajas, hasta menos 30 grados de temperatura de evaporación, y para cualquier sistema de expansión, es decir, para equipos con orificio fijo o para equipos con válvula de expansión regulable. También es una mezcla de gases refrigerantes HFC y HC. Aquí es del mismo criterio o las mismas observaciones, es decir, tiene un pequeño contenido de hidrocarburos que le permite que sea compatible con los lubricantes minerales y antibencénicos que contenga una instalación de R22. Tampoco desplaza el ozono, es decir, el ODP es igual a 0, tiene un bajo potencial de calentamiento global, es un reemplazo directo del R22 y, bueno, como comentaba, ¿no? Es para equipos con sistema fijo o capilar o expansión regulable y que trabajen a cualquier tipo de temperatura, ¿no? Puede abarcar todos los rangos de temperatura. Es un retrofit rápido y económico, no precisa cambiar las válvulas de expansión u otros componentes mecánicos
tiene presiones muy similares al R22, compatible con todos los lubricantes que pueda haber en la instalación de R22, que como decíamos mineral arquibencénico, y también es compatible con lubricantes poliéster. Y en la mayoría de los casos pues no es necesario realizar ningún tipo de cambio de este lubricante, ¿no?, existente en la instalación de R22. La temperatura de descarga es significativamente menor, con lo cual, al igual que el RS45, también prolongamos o alargamos la vida útil del compresor. El potencial de calentamiento global es de 1765. En este caso podemos decir que bueno, estamos muy orgullosos de su bajo GWP, medio bajo GWP, es un 55% inferior al GWP del R404. Y en caso de fuga, lo mismo que con el RS45. Solo es necesario completar la carga de refrigerante necesaria para que la instalación siga funcionando a pleno rendimiento. La capacidad de refrigeración y la eficiencia energética, pues lo mismo que con el RS45, mantiene en la mayoría de los casos el mismo rendimiento que funcionando la instalación con el R22. Y bueno, pues aquí ya les hemos explicado todo. Lo único, comentar que sí que es cierto que sirve para todo el tipo de instalaciones, excepto para evaporadores inundados, donde es necesario el RS45, única solución para este tipo de aplicaciones existente en el mercado. Y que ha dado muy buena solución durante muchos años en Europa, ¿no? Bueno, en esta diapositiva queríamos que vieran pues, varios gases refrigerantes sustitutos del R22, una comparativa de lo que sería el GWP. La alternativa más ecológica para el R22 es el RS70. Como pueden ver, es la única solución drop-in cuyo GWP es inferior al R22. El GWP del R22 es de alrededor de 1810, con lo cual, pues bueno, ya ven que todo el resto de alternativas tienen un GWP mayor, excepto el RS70, que sí que nos permite decir que es la única solución con menos GWP que el R22. Luego comentar en esta diapositiva, todos estos sustitutos son sustitutos de drop-in del R22, es decir, no requieren de cambio de lubricante, es decir, son compatibles con el lubricante mineral arquibencénico, excepto el R427A, que es un sustituto indirecto o retrofit del R22, es decir, requiere de cambio de lubricante de la instalación. Solo es compatible con lubricantes sintéticos tipo POP. No es compatible ni con los minerales ni con los alquilbencénicos, con lo cual, si no hiciéramos el cambio de lubricante, al poco tiempo o más o menos a un corto o medio plazo, la instalación pues, requeriría de, bueno, sufriría una avería porque el compresor, pues, lo más probable que se griparía, ¿no? Tendría una avería muy grave. La capacidad frigorífica del RS70, pues bueno, aquí comentar que, bueno, en una situación, ¿no?, de un aire acondicionado o en refrigeración, pues podemos observar que el RS70 pues tiene prácticamente la misma capacidad frigorífica que el R22, al igual que en refrigeración, pues lo mismo, ¿no? Tenemos una capacidad frigorífica prácticamente muy parecida. En esta diapositiva queríamos comentar el COP, ¿no?, o el coeficiente de rendimiento del RS70 versus al R22 y pudiéndolo comparar con otros casos. Cuanto más alto sea este COP, nos permitirá poder decir que habrá menos costos de consumo de energía eléctrica, con lo cual pues, se pagará menos por la factura de electricidad, ¿no?, de consumo de electricidad. Pues aquí podemos observar que en una situación de una instalación, de una aplicación de aire acondicionado, pues el RS70 es el que tiene, en comparación con el R22, pues el mayor COP del mercado, ¿no?, con lo cual al final es la mejor alternativa disponible en el mercado debido al COP. Luego, el caudal másico del RS70 es un término muy importante. Al final, ¿qué es el caudal másico, no? Pues cada refrigerante, debido a su densidad, pues, tiene un caudal másico distinto. Contra más parecido sea el caudal másico del sustituto al gas al cual va a sustituir, esto va a permitir que haya el mínimo tipo de ajustes necesarios en la expansión. En este caso, el RS70, el caudal másico, como verán aquí, tiene un caudal másico del RS70 tan parecido al R22, que es lo que le hace
que sea un todoterreno, es decir, que sea tanto compatible o válido para equipos con válvula con orificio fijo o con capilar, es decir, el mismo orificio que haya en la instalación de R22 va a expansionar perfectamente con el RS70. Y en el caso de válvula de expansión regulable, pues lo mismo, no va a haber que realizar ningún tipo de regulación, ya que la propia regulación de la válvula de R22 ya está perfectamente adaptada para el funcionamiento de la instalación funcionando con el RS70. Entonces, pues bueno, esto es lo que permite que sea un todoterreno. En esta diapositiva queríamos explicar desventajas de realizar un retrofit de R22 a un sustituto no directo o a un indirecto, ¿no? Pasando a un 404, a un 448A, 449A, 442A o 452A, ¿no? Es decir, a sustitutos no directos o indirectos. Es decir, ¿esto qué nos va a obligar? Nos va a obligar a parar la instalación en varias ocasiones, ya que la sustitución es mucho más difícil, ya que no son sustitutos directos. Va a haber que cambiar en varias ocasiones el lubricante de mineral o alquilbencénico que se encuentre en la instalación de R22 a POE, para que al final pues, poder realizar un cambio perfecto de este lubricante en la instalación. Normalmente los cambios necesarios son 3, incluso 4 cambios necesarios para que finalmente la instalación tenga el lubricante ideal, ¿no? Esté funcionando con el lubricante POE como debería de trabajar. Es posible una posible ampliación del condensador al usar esta otra gama o rango de gases refrigerantes no directos. Requiere también el cambio de válvulas de seguridad. Como estos sustitutos no directos trabajan a presiones más elevadas, las válvulas de seguridad necesarias son de 27,5 bar en lugar de las de 24 bar que se encuentran en instalaciones de R22. Y luego también, al trabajar con mayores presiones de trabajo, todos estos sustitutos en comparación con el R22 o los sustitutos del R22, también tenemos mayor riesgo de fugas. Mayores presiones de trabajo, mayores riesgos de fugas. Esto es directamente proporcional. Finalmente, con todo esto, las conclusiones son que los costes de adaptación de una instalación que contenga R22 a estos sustitutos no directos, pues finalmente serán considerablemente superiores en comparación a si realizamos una sustitución directa al RS70 o RS45 que les hemos presentado de nuestra gama RS. ¿Cuáles serían unas buenas prácticas para retrofits de R22? Para evitar fugas en las juntas o sellos. Esto lo he comentado antes, pero voy a recordarlo. Me gustaría que la gente le quedara claro, ¿no? a todos ustedes. Al sustituir un R22, que es un HCFC, que contiene cloro, a un HFC, como sería el 417A, 427A, 453A, etcétera, pueden aparecer fugas en los sellos o juntas que antes no hubiese. Esto es debido a que estas juntas, al estar en contacto con el cloro del R22, al realizar ese retrofit, por ejemplo, digamos al RS70, que ya no contiene cloro, esas juntas pierden volumen, se desinflan y aparecen fugas en estas juntas o sellos. Entonces es importante, antes de realizar el retrofit o cuando se está realizando el retrofit, cuando se vacía el R22 de la instalación, sobre todo muy importante cambiar las juntas antiguas por nuevas juntas de material, estas juntas por juntas metaloplásticas de tipo clingerit u otras resinas fluoradas. Resinas fluoradas como son el teflón o el algoflón. Estas mismas juntas son las que se están utilizando en instalaciones que ustedes ya pueden estar instalando como nuevas o realizando el mantenimiento de R404A o 134A, con lo cual son materiales que seguro que pueden encontrar en cualquier distribuidor. Finalmente, las conclusiones sobre estos refrigerantes sustitutos del R22, sobre estos drop-in directos del R22, serían el R453A o RS70, es la solución de reacondicionamiento del R22 más fácil, rápida y ecológica, tanto para equipos de aire acondicionado
o para sistemas de refrigeración hasta menos 30 grados de temperatura de evaporación. El R434A o RS45, lo mismo, también es una solución fácil y rápida para equipos de aire acondicionado, en este caso con válvula de expansión regulable, y para equipos y para sistemas de refrigeración alcanzando hasta temperaturas de evaporación de menos 35 grados. Es una solución de reacondicionamientos, es la única solución disponible y que va a funcionar bien para reacondicionar equipos de R22 con sistemas inundados, evaporadores inundados. Es la única que les va a funcionar correctamente. Finalmente, comentar que los costes de reconversión de equipos de R22 a cualquiera de estos dos sustitutos serán inferiores y requerirán de mucho menor tiempo que utilizando soluciones no directas como serían el R404A, 448A, 449A, 442A o 452A. Preguntas frecuentes sobre el RS70 o R453A. ¿Para qué se utiliza el RS70? Es la solución más ecológica, utilizada como sustituto del R22 en instalaciones existentes sin necesidad de cambios en el sistema. Decimos que es la más ecológica porque es la que tiene menor PCA y además es la que requiere menos cambios en el sistema porque es compatible para equipos con orificio fijo o con capilar y con válvula de expansión regulable. ¿El RS70 es un gas inflamable? No, su clasificación es A1, así lo ha certificado ASRAE, al igual que el 404A o el 410A. ¿Debo cambiar el lubricante mineral presente en el equipo por un lubricante sintético tipo POE? No. En la mayoría de las instalaciones, el lubricante existente en una instalación de R22, que puede ser un mineral o alquil bencénico, es compatible con el refrigerante RS70. Es decir, es miscible y va a haber un buen retorno del lubricante al compresor y vuelta a hacer. ¿Debo cambiar la válvula de expansión? No, ya hemos comentado que es directamente compatible, incluso no hay ni que regularla. ¿Cuál es la relación de compresión del RS70? Es muy parecida a la del R22. Realmente es el refrigerante que tiene los parámetros de funcionamiento más parecidos al R22. ¿Puedo utilizar el RS70 en equipos nuevos diseñados para R22? Sí, aunque normalmente se utiliza más para sustituir al R22 en equipos ya instalados. Esto ya lo hemos vivido ya durante estos últimos 10-11 años de experiencia que tenemos con la gama RS en Europa, que muchos instaladores los utilizan para sustituir en equipos ya existentes de R22, pero luego hay muchísimas instalaciones que ya se han diseñado para funcionar directamente con estos refrigerantes sustitutos, con el RS70. ¿Cuál es la especificación del RS70? El RS70 cumple con las especificaciones de la normativa ARIS 700 para los refrigerantes a base de fluorocarbonos. ¿Qué significa esto? Que cumple con los requisitos de calidad y pureza que cualquier otro gas refrigerante, siempre y cuando ese otro gas refrigerante también cumpla con la normativa ARIS 700. Estamos hablando de calidad y de pureza. ¿Qué detectores de fugas son válidos para el RS70? Pues los mismos que se puedan utilizar para el R134A, para el R404A, para el R410A. Todos estos gases son gases HFC, con lo cual cualquier detector que se utilice para estos gases refrigerantes también es válido y compatible para la detección del RS70. ¿Es el RS70 tan eficiente como el R22? Las pruebas demuestran que la eficiencia energética es muy parecida a la R22, incluso en algunos casos resulta superior. ¿Cómo he de cargar en el sistema del RS70? Pues como cualquier mezcla, siempre se ha de cargar en fase líquida, para que no se descomponga, para que no haya una descomposición. ¿Cómo son las presiones del RS70? Pues son muy parecidas al R22. Si tiene cualquier duda, puede consultar las presiones en nuestra ficha técnica accediendo a nuestra página web.
En caso de fugas del RS70, ¿puede recargar directamente? Sí, sin ningún problema. No hay ningún tipo de descomposición, con lo cual el equipo va a seguir rindiendo perfectamente, pues rellenando fugas a lo largo del funcionamiento de la instalación. ¿Puede recargar directamente una fuga parcial de R22? Como regla general, nosotros siempre recomendamos que nunca hay que mezclar gases refrigerantes. No obstante, pues bueno, en algunas ocasiones, pues por necesidad del instalador o del cliente final, que requiere de algún presupuesto muy bajo, de una actuación muy rápida, pues sabemos que, bueno, que en algunas ocasiones se han realizado mezclas de R22 que todavía quedaba en instalación con el RS70 y la instalación ha funcionado perfectamente, sin ningún tipo de problema. Casos de éxito del RS70, bueno, pues conocemos y sabemos que está funcionando en miles de instalaciones en Europa y, bueno, tenemos instalaciones en cualquier tipo de aplicación, desde climatización hasta refrigeración. En climatización, pues bueno, pues splits, inverters, chillers, rooftops, y en refrigeración, pues bueno, pues cualquier tipo de instalación también, ¿no? Cámaras frigoríficas, secaderos, supermercados. Estamos hablando de que cubre todos los rangos de temperatura, desde altas a aire acondicionado o climatización hasta medias y bajas, que sería refrigeración, o sea, conservación como en secaderos o refrigeración en cámaras frigoríficas y en supermercados. En este caso queríamos enseñar un caso de éxito muy importante del RS70 que se realizó en el Instituto Científico de Investigación de Kuwait. Kuwait es el país más caluroso del mundo. Esto se realizó hace 2 años, en 2018, y bueno, los resultados fueron muy positivos, ya que bueno, se puso a trabajar o a funcionar en un equipo de aire acondicionado tipo split. El RS70 era un aire acondicionado de R22, se vació de R22, se cargó de RS70 y bueno, al final los resultados fueron muy positivos, ya que bueno, se puso a trabajar teniendo en cuenta temperaturas de exterior, ¿no? Desde 35 hasta 48 grados centígrados, teniendo una salida de la temperatura del condensador desde 44 hasta 58, y podemos observar que bueno, al final lo que sería el kilovatio por lo que sería la tonelada de refrigeración, que al final esto es muy parecido a lo que sería el COP, esto es multiplicar por 3,5, pues bueno, vemos que son muy similares los resultados obtenidos con el RS70, que sería la línea de color rojo, con los obtenidos con el R22. Fue una prueba, un caso de éxito muy satisfactorio para nosotros. Actualmente tenemos un partner allí en Kuwait que está comercializando el RS70 pues muy positivamente, ¿no? Se está sustituyendo el R22 en muchas aplicaciones. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del RS50 o el R442A, que es un sustituto directo drop-in del R404A o R507. El R442A, en este caso, es una mezcla de gases refrigerantes HFC, no azeotrópica, no daña la capa de ozono, es decir, no tiene ODP, ODP es igual a 0, no desplaza la capa de ozono, y con un potencial de calentamiento global bajo. Además de que tiene una alta eficiencia energética y se puede utilizar en sistemas nuevos de refrigeración tanto para medias como para bajas temperaturas, es decir, tanto para conservación como para congelación. También, bueno, como comentaba, es un reemplazo directo drop-in, en muchos casos del R404 y del R507, pero también se puede utilizar como reemplazo no directo, teniendo en cuenta que vamos a tener que hacer un cambio del tipo de lubricante o de aceite, del R502, del 408A o R22. En estos casos tendríamos lubricantes minerales o alquilobencénicos en la instalación y tendríamos que cambiar estos lubricantes por un lubricante sintético tipo PO. Beneficios del RS50. ¿Qué beneficios nos aporta, no? Pues bueno, la capacidad de refrigeración y la eficiencia energética son dos de los parámetros más importantes de este refrigerante. Es muy superior a la del R404A. Como veremos más adelante con algunos casos, es el que aporta mayor capacidad frigorífica y rendimiento
o COP, ¿no?, del mercado, ¿no? Bueno, es una pasada de refrigerante, ¿no? El potencial de calentamiento global es de 1888, es un 52% inferior al 404A. Tenemos una reducción muy importante del PCG, ¿no?, del potencial de calentamiento global. El lubricante compatible del RS50 es el mismo que el del 404A, es el POE, polioéster, con lo cual no es necesario ningún tipo de lubricante, de cambio de lubricante si hacemos una sustitución o retrofit respecto del 404A. La temperatura de descarga es ligeramente superior a la del R404A e inferior a la del R22. Y en caso de fuga, lo mismo, se puede completar la carga de refrigerante sin ningún tipo de problema, ya que no se descompone y el equipo sigue rendiendo bueno, al máximo, ¿no? Bueno, no se produce ningún tipo de descomposición o pérdida de rendimiento en caso de fuga. En el caso de reacondicionamiento o retrofit de estos otros gases, teniendo en cuenta como si fuera indirecto, ¿no?, del R22, por ejemplo, en este caso no exige cambio de válvula de expansión, es decir, la válvula de expansión sería la misma, se puede mantener, tiene la misma expansión que el R22, pero puede requerir, pues como comentaba, el cambio de la válvula de seguridad, una válvula de seguridad con una presión superior, el cambio de lubricante y de las juntas o sellos. En caso de retrofit respecto de una instalación de 408A, lo mismo, puede requerir cambio de juntas, lubricante y ajustar o sustituir la válvula de expansión. Y en caso de retrofit respecto del 404A, en este caso sería un retrofit o sustitución directa, puede requerir un ajuste de la válvula de expansión, hay que cerrarla alrededor de entre un 30 a un 40%, y si la válvula de expansión que exista en la instalación no te permite este ajuste, sería necesario pues cambiar un orificio, un número de orificio de la expansión por uno menor, ¿no? Luego, la válvula de expansión idónea para este gas refrigerante es una válvula de expansión de R22 o de R407F. En estos casos, la válvula de expansión pues, está perfectamente regulada para funcionar o expansionar con el RS50. Como comentaba, las aplicaciones a las cuales está destinado este gas refrigerante son aplicaciones de refrigeración, tanto para conservación como para congelación, es decir, medias y bajas temperaturas. Las alternativas, varias alternativas en el mercado, ¿no?, de bajo GWP al R404A y al R507, todas ellas se basan en más o menos en 3 componentes y luego todas ellas varían por algún pequeño porcentaje que utilizan de otros componentes. Los 3 componentes principales que utilizan todos los sustitutos son el R125, el R134 y el R32. El objetivo de esta diapositiva es explicar que todos estos sustitutos tienen problemas de miscibilidad, es decir, de retorno del lubricante al compresor para temperaturas de trabajo por debajo de menos 10 grados. ¿Vale? Esto es debido al R32, que tiene problemas, también el R134 y el R125. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo hemos resuelto o cómo ha resuelto Refrigerant Solutions esta problemática que se genera en temperaturas de congelación, de funcionamiento para congelación? Pues se lo comento en la siguiente diapositiva. Incorporando 2 componentes que son el R152A y el R227A, ¿vale?, en muy pequeño porcentaje. Es decir, las mezclas de 134, R32 y R125 no son completamente miscibles a bajas temperaturas. Es decir, con el tiempo se va a ir perdiendo lubricante a lo largo de la instalación, se va a ir perdiendo lo que sería una superficie de transferencia, es decir, capacidad de refrigeración, y también perderíamos COP o rendimiento, y además con el tiempo habrá que ir rellenando el compresor y si no se le hace un buen mantenimiento, al final incluso podríamos tener problemas de que no hubiera una buena lubricación del compresor y se pudiera averiar ese compresor, ¿no? Por lo tanto, la solución, ha habido que buscar una solución y en este caso pues, ha sido muy positiva. Estos 2 componentes que se han añadido en un 3 y en un 5%, el R152A es un componente que tiene muy buena miscibilidad con lo que sería el lubricante, con los lubricantes POE, desde menos 50 grados hasta más 90.
permitiendo así o aumentando así esa miscibilidad del lubricante con el refrigerante, ¿no? Con la mezcla. Y el R227A es un componente que tiene un efecto emulsionante, con lo cual con estos dos componentes al final conseguimos mejorar ese retorno del lubricante a la instalación y finalmente, pues al final, con esto se consigue pues, mantener lo que sería la capacidad y el rendimiento de la instalación y, en definitiva, pues bueno, pues poder prolongar y mantener el máximo y mejor rendimiento de funcionamiento del equipo, ¿no? En esta diapositiva, pues queríamos comentarles que, bueno, el RS50 o 442A, pues que bueno, tiene un funcionamiento muy bueno en medias temperaturas, pero queríamos comentar que, bueno, en congelación habría que estudiar caso a caso, pues bueno, en bajas temperaturas podemos tener, y en bajas temperaturas de evaporación y altas temperaturas de condensación, pues bueno, hay que tener en cuenta la temperatura de descarga, que bueno, que es ligeramente superior a la del 404, ligeramente superior, al igual que el resto de refrigerantes sustitutos del 404, y al final pues hay que tener en cuenta este criterio pues estudiando caso a caso. En muchos casos no va a haber que hacer ningún tipo de afectación o ajuste a la instalación, pero bueno, habrá que estudiarlo y algunas de las soluciones que conocemos, ¿no? Y que se han utilizado en Europa durante todos estos años, pues ha sido, pues, por ejemplo, aumentar la condensación o reducir ligeramente el recalentamiento, con lo cual al final así lo que hacemos es bajar la temperatura de entrada del refrigerante en fase vapor al compresor, poder utilizar ventiladores de culata, que al final también nos van a bajar esa temperatura del compresor, o crear una inyección de líquido en compresores semiherméticos o ampliar el superenfriamiento de aceite. Todos estos son varias de las soluciones que se pueden utilizar en caso de que en alguna instalación sea necesario pues, utilizarlo, ¿no? Hay que, sobre todo lo importante es que hay que estudiar caso a caso y en muchísimas ocasiones no es necesario hacer ningún tipo de adaptación, ¿no? Por el tema de la temperatura de descarga en congelación. El RS50 versus el R448A o 449A queríamos explicar pues, una serie de características de por qué nosotros consideramos pues, que es una ventaja el uso del RS50 respecto de estos otros gases refrigerantes. Tiene una mayor capacidad de enfriamiento tanto en medias como en bajas temperaturas. El COP en medias temperaturas respecto del 404A es alrededor de un 20 o 30% superior, y respecto del 448A o 449A estamos hablando de que tiene unas mejoras de rendimiento en estas medias temperaturas de entre un 12 y un 20%. Y en temperaturas de congelación o en bajas temperaturas, respecto del 404A tenemos mejoras de entre el 10 y el 20%, y en comparación o versus el 448A o 449A tenemos mejoras de este COP de entre un 8 y un 18%. Es decir, estamos hablando de que es un gas refrigerante que tiene mayor capacidad y rendimiento en cualquier situación respecto tanto del 404A o el 448A o 449A. Además, el 448A y 449A son mezclas de esa tercera, cuarta generación que les comentábamos antes, es decir, tienen los componentes de estos gases refrigerantes son mezclas de HFC con HFO. Los HFO son componentes muy caros, con lo cual al final hace que estos refrigerantes o estas soluciones sean soluciones más caras en el mercado. El RS50 no contiene HFO en la mezcla, con lo cual es una solución más económica de adquirir en su distribuidor. Y luego, además, pues eso que les comentábamos antes de la mejora o la solución que había adoptado Refrigerant Solutions para el retorno del lubricante a la instalación en temperaturas por debajo de menos 10 grados, pues bueno, pues también comentarla porque es una solución que, bueno, que al final nos ha permitido poder darle como una ventaja competitiva y de mejora de funcionamiento respecto del funcionamiento del 448A y 449A en instalaciones de refrigeración por debajo de menos 10 grados. Preguntas frecuentes
de retrofit del R404A o R507 al RS50, ¿no? A 442A. ¿Para qué se utiliza el RS50? Pues como comentábamos, es un sustituto directo drop-in del 404A con mayor capacidad frigorífica y COP del mercado. ¿El RS50 es inflamable? No. Su clasificación es A1, así lo ha certificado ASRAE, como el E404A o el 410A. ¿Hay que cambiar el tipo de lubricante o juntas tóricas de la instalación? No. Es compatible con los lubricantes POE, al igual que el 404A, y también con las juntas tóricas existentes en una instalación de R404A. No hay que cambiar nada de estos dos componentes en ningún caso, ni lubricante ni juntas. ¿Debo cambiar la válvula de expansión? No, solo es necesario ajustarla, cerrándola ligeramente el paso, y si no es posible realizar este ajuste cerrándola, pues cambiando el orificio por uno de menor tamaño. ¿El retrofit realizado de R404A a RS50 es distinto al realizado con R407F, 448A o 449A? No, en ningún caso. Cualquier ajuste también es necesario en estos sustitutos. ¿Puedo utilizar el RS50 en equipos nuevos diseñados para R404A? Sí, siempre y cuando tengamos en cuenta estas pequeñas diferencias de diseño del equipo previamente comentadas. ¿Cuál es la especificación del RS50? El RS50 cumple con las especificaciones de la normativa ARIS 700 para los refrigerantes a base de fluorocarbonos, es decir, la normativa que especifica la calidad y pureza de los gases refrigerantes puestos en el mercado. Al final, el RS50 también cumple con esta normativa de calidad. ¿Qué detectores de fugas son válidos para el RS50? Al igual que con el RS70, los mismos que los que se puedan utilizar para el R134A, el R404A, el R410A. Son gases a base de hidrofluorocarbonos, con lo cual los detectores de fugas que se utilizan para unos también sirven para RS50 o para RS70, como comentábamos antes. ¿Cómo decargar en el sistema el RS50? Lo mismo, estamos hablando de que es una mezcla de refrigerantes, de componentes HFC, con lo cual siempre hay que cargarlo en fase líquida. Es muy importante, ¿no?, este dato. ¿Cómo son las presiones del RS50? Son muy parecidas a las del R404A, por eso es un sustituto drop-in del R404A. Es decir, las válvulas de seguridad siguen siendo las mismas. Simplemente hay que considerar que son ligeramente más bajas en baja presión y ligeramente más altas en alta presión. Pero hay una diferencia muy pequeña. Al final, pues si ustedes necesitan consultar las presiones, pueden acceder a nuestra página web y descargarse las presiones de nuestra ficha técnica. En caso de fugas del RS50, ¿puede recargar directamente? Sí, se han realizado estudios de organismos o de asociaciones independientes, que al final lo que han hecho es realizar estos estudios, pues fugas sucesivas en una instalación realizada que se tenía en un laboratorio, ¿no?, para verificar que, bueno, si había pérdida de rendimiento o aumentos de consumo en caso de fuga y de recargar estas fugas sucesivas con el RS50. Y los resultados obtenidos han sido que se han mantenido tanto la capacidad frigorífica de la instalación, funcionando con el RS50 después de sucesivas fugas, como el COP, como los consumos de la instalación, ¿no?, del compresor. He realizado el retrofit con RS50 y la presión de alta es muy elevada. Esto es lo que podría ocurrir, les podría ocurrir a ustedes en alguna instalación. Pues, ¿qué es lo que deben de hacer? Pues es posible, en muchos casos, ¿no?, esto tenemos un background, ¿no?, mucha información del mercado, pues es posible que se haya cargado demasiado de refrigerante y no esté la válvula de expansión bien ajustada. ¿Qué debe de hacer? Pues recuperar refrigerante, sobre todo en fase líquida, y volver a cargar este mismo refrigerante lentamente, ajustando bien la válvula de expansión. Es decir, al final pues tengo las presiones muy altas, pues vacío en fase líquida esta instalación y
vuelvo a ajustar la válvula de expansión cargando nuevamente poco a poco y controlando, pues bueno, se puede ir controlando lo que sería el recalentamiento o el superenfriamiento o las presiones de funcionamiento. Al final hay varios criterios de control para saber que esa instalación está funcionando correctamente. Aquí un caso de éxito de Gallina Blanca. Esto es una empresa multinacional que fabrica, pues bueno, productos acabados de alimentación, y se hizo un retrofit de una instalación de R507. Finalmente se decidió utilizar el R442A. En este estudio lo que se hacía con una instalación de congelación, era una instalación de productos acabados de alimentación. En evaporación teníamos menos 30 grados de centígrados, y la temperatura exterior lo que se hizo fue forzar desde más 30 grados hasta más 50 para simular lo que sería el funcionamiento de la instalación a lo largo de un año de funcionamiento, lo que sería con la situación climatológica en España. Y al final los resultados obtenidos nos dieron que el mejor refrigerante sustituto del R507, el que nos aportaba mayor COP, mayor capacidad frigorífica y mayor potencia calorífica, eran el R442A, con lo cual se decidió realizar el retrofit al RS50. Otro caso de éxito, bueno, en este caso es un estudio que se realizó en la Universidad UPC de Barcelona. Es una universidad que se encuentra aquí en Barcelona y que es muy importante, muy reconocida en todo el mundo. Se hizo un test en el laboratorio y este test, el objetivo era pues conocer cuál era el tiempo de alcance de temperatura de la mercancía contenida en una cámara de refrigeración, teniendo en cuenta una temperatura de evaporación de menos 20 grados. Y los tiempos de funcionamiento para alcanzar lo que era esa mercancía, la temperatura final, fueron que el mejor refrigerante, el que menos tiempo tardaba en alcanzar esa temperatura, la mercancía, era el RS50, que tardaba 110 minutos. En comparación con el 404, tardaba un 78% del tiempo que tardaba con el 404. Es decir, había una reducción de tiempo de funcionamiento del equipo para alcanzar esa temperatura objetivo del 22%. Es decir, tardaba un 22% menos de tiempo funcionando la instalación, con lo cual había unos menores costes energéticos, es decir, de consumo de funcionamiento de la instalación. También tenemos un caso de éxito muy importante, realizado en este caso es en Francia. Como verán, les voy a ir presentando distintos casos de estudio en distintas localidades de Europa, ¿no? O localizaciones de Europa. En este caso era para una gran cadena de supermercados multinacional, que es Auchan. Se ha realizado la prueba en Francia, en Burdeos, y se hizo un drop-in de R404A, es decir, un cambio directo de 404A a RS50. De aquí comentar dos puntos muy importantes. Bueno, se ajustó la expansión, como comentábamos, cerrándola a un 40%, y en este caso, debido a la gran capacidad frigorífica del RS50 en comparación con el 404, nos permitió reducir lo que sería la temperatura de consigna en baja presión. Es decir, pudimos pasar de menos 15 grados a menos 10 grados. Esto nos permitía a que la instalación entrara menos veces en funcionamiento, ya que tiene tanta capacidad frigorífica, pues nos aprovechábamos de esta característica de este gas, y al final con esto, ¿qué conseguíamos? Conseguíamos reducciones muy importantes en lo que serían los consumos de funcionamiento de la instalación. Es decir, en la instalación funcionando durante 24 horas en febrero de 2013 o en febrero de 2015 con el 404 o el RS50, prácticamente nos íbamos a reducciones de consumos a una cuarta parte. Aquí tenemos otro caso de estudio muy importante. En este caso es en Middlesbrough, en Inglaterra. Cambiamos de país, seguimos en Europa. Pues bueno, aquí comentarles que bueno, era la comparación. Esto eran las conversiones del chiller,
de un almacén frigorífico y un congelador se llevaron a cabo durante el año 2012 mediante el RS50, sustituyendo al R404A y al R507. Las temperaturas de evaporación oscilaron entre -8 y entre -38, dependiendo si era el almacén o el congelador. En estos casos, pues bueno, comentarles que se comparaban en las mismas fechas cámaras funcionando con 404A y cámaras funcionando con RS50. Y aquí podemos ver que tenemos lo que sería el consumo o el amperaje del compresor, menores consumos con el RS50 que con el 404A. Es decir, había un consumo energético pasado a vatios menor con RS50 que con R404A. Y el COP de funcionamiento, al final el COP que tiene la instalación debido a estar funcionando con el RS50 o con el 404A, pues teníamos un COP muchísimo mejor con el RS50 que con el 404A. Estamos hablando de alrededor de un 30% mejor en este caso. Luego también, pues, por ejemplo, aquí podemos ver los consumos del compresor y lo mismo. En este caso tenemos una reducción o una mejora del consumo de los compresores funcionando con RS50 o con R404A. Lo que queremos explicarle con este caso de estudio es que al final pues tenemos, debido a esa mejora de la capacidad frigorífica y del COP, tenemos un menor consumo eléctrico o de la instalación. Finalmente, terminar con esta diapositiva en la que le queríamos poder mostrar que hay una aplicación de presión-temperatura que seguro que la mayoría de ustedes conocen, de Danfoss, que es para celular, para el teléfono móvil, en la cual ustedes pues, pueden consultar los que serían la presión y temperatura de nuestra gama de refrigerantes RS que les hemos presentado en esta webinar. En esta primera verán que está el R434A o RS45, en esta segunda está el R453A o RS70 y en esta última está el R442A o RS50. Finalmente, muchas gracias a todos ustedes por haber presenciado nuestra primera webinar en México. Agradecerles que nos hayan dedicado su tiempo tan importante que también es para nosotros y esperamos que les haya sido de gran ayuda. Y ahora pues estaremos a su entera disposición para resolver cualquier consulta que tengan sobre la presentación. Y si ahora no les aparece ninguna consulta, pero más adelante, mañana u otro día, tienen alguna consulta que se les ocurre, pues bueno, pues comentarles que pueden dirigirse directamente a nuestra web, a nuestro correo electrónico, disculpen, que es gas-survey@gas-survey.com. Bueno, pues ahora vamos a pasar ya a lo que sería a la ronda de preguntas y esperemos poder resolverlas todas con satisfacción para ustedes.